sabes que el pulsómetro se emite cada miércoles a las 12:30 aproximadamente, 1 hora y media hasta las 2 de la tarde. Es el tiempo que tenemos por delante. Compartimos, tomamos el pulso a la sociedad, tomamos el pulso a la iglesia, nos tomamos el pulso a nosotros mismos. Sabes que el pulsómetro mide justamente las pulsaciones del corazón y tienen que ser precisas porque si no algo está funcionando mal o algo no está yendo mal. Puede que tu corazón lata más fuerte o puede que tu corazón lata más débil, más despacio. Hay unos baremos los cuales tenemos que cuidar. Y cuando tomamos el pulso a la sociedad, la verdad que late a diferentes pulsaciones, a diferentes ritmos. Y la palabra de Dios es la que nos ayuda a latir al ritmo del corazón de Dios. La palabra de Dios y el Señor muchas veces es el que nos equilibra, nos da ese baremo justo para que nuestro corazón esté bien. Así que yo te pido que me acompañes. Hoy estoy con mi compañera, gran compañera de batallas de muchos años, Pepi Pérez. Hola Pepi, ¿cómo estás? Hola. Dios te bendiga. Encantada de poder saludarte, querido Pastor Israel, y a toda la audiencia. Y aquí estamos para aprender y para disfrutar también este tiempo que tenemos por delante. Así que muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo y con toda la audiencia. Así es, estamos muy contentos y por el día de hoy saludamos a toda la audiencia que nos sigue cada día, sobre todo los miércoles en este caso, o en diferido cuando este programa salga al aire. El pulsómetro ya creo que estamos en la 4ª temporada, empezamos por el 21, 4ª temporada, y es una bendición poder estar en la radio, estar al aire cada semana, venir y compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y hoy sin duda no será una excepción. Dios ha puesto en nuestro corazón a hablar hoy de costumbres, así le hemos llamado al tema de hoy, costumbres, y será ameno. Por eso te pido que me acompañes, que te quedes con nosotros. Y Pepi, una pregunta así a priori. Vamos a ver. te pongo a examen. No. Qué bendición, ¿verdad? Más que una pregunta, una afirmación. Qué bendición es poder estar al aire y poder escuchar la radio, ver la televisión, que podamos seguir siendo un medio de comunicación en medio del dial, ¿verdad? Cada día lo valoramos, ¿no? El poder estar ahí, poder llegar a tanta gente que está en su casa, incluso en algunos comercios. Yo he llegado a escuchar Radio y Televisión Vida. Sabemos que llegamos a camiones, a camioneros, a los camiones, a taxistas. Sabemos que llegamos a un montón de lugares y lo valoramos de verdad, Israel, porque es un gran privilegio poder compartir no nada de lo nuestro, sino lo más impresionante que hay hoy aquí encima de la tierra, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que cambia al ser humano, y cómo no vamos a estar contentos y reconocer ese privilegio y valorar que podamos estar en el aire, sí Señor. Totalmente, que seamos un medio cristiano que esté funcionando ya más de 27 años y que pueda compartir de la palabra de Dios ahí en los aires, en las redes, en un montón de lugares. En YouTube estamos por la FM, estamos por la TDT, estamos también en nuestra aplicación. Si no tienes nuestra aplicación, te la puedes descargar, es allí Vida RTV Plus, ese Plus es un más. Nos buscas en el Apple Store, en el Play Store, y puedes recibir esa señal de audio, de imagen, de sonido, televisión, radio, Altar 724. Así que te invitamos a disfrutar de la plataforma que es Vida RTV Plus. Y bueno, yo muy contento de poder estar un miércoles más compartiendo, como decía antes, la palabra de Dios y el tema de hoy que nos atañe es costumbres. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de costumbres? Pues yo te leo la definición del diccionario, y es la manera habitual de obrar de una persona establecida por un largo uso
O sea, es ese hábito establecido por un largo uso o adquirida por la repetición. Así que costumbre es todo lo que hacemos porque lo usamos muchas veces, lo repetimos o porque se ha hecho habitual ya a lo largo del tiempo. También dice el diccionario modo de actuar fundado en una tradición o adquirido por una tendencia o la tendencia a realizar siempre ciertas acciones de la misma manera. O sea, costumbre es hacer algo siempre de la misma manera. Solemos decir, ¿no? Yo tengo la costumbre de hacerlo así. O yo tengo la costumbre de... o esto es costumbre en mi familia. Otra parte de la definición es tomar el hábito o la práctica de algo. Y costumbre es igual a tradición. La palabra tradición tiene que ver con aquellas enseñanzas que se pasan de generación en generación en los pueblos, en las ciudades. Tradición tiene que ver con la idiosincrasia de una población, de una ciudad, de un país que se ha llevado hacia adelante. Por ejemplo, el tomar mate en Argentina, en Uruguay, incluso en el sur de Brasil, es tradición. Es algo que se ha acostumbrado de generación en generación, de familia en familia, y se ha hecho ya parte de la tradición, ¿no? Y costumbre tiene que ver más con algo personal. Nuestras costumbres demuestran nuestros valores y nuestros principios, nuestro carácter, nuestra educación, nuestra cultura y nuestros también fundamentos espirituales. La costumbre es, como hemos dicho antes, todo lo que nosotros hacemos repetidamente o a lo largo del tiempo. A los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía por primera vez porque reflejaban las costumbres de Jesús. Ellos eran pequeños Cristos y hacían lo que Jesús hacía, repetían lo que Jesús hacía. Así que nosotros los seres humanos somos, Pepi, animales de costumbre. Solemos tener muchas actitudes que hacemos porque son para nosotros una costumbre. ¿Tienes alguna costumbre? ¿Yo costumbre? Me imagino que un montón, plagada ¿no? de costumbres. Sí, claro que sí. Desde que me levanto hasta que me acuesto tengo costumbre de todo. Y tengo la mala costumbre de ir a trabajar, fíjate. La mala costumbre de comer. La mala costumbre de comer. Pero claro, estamos... Y si no hacemos eso a lo que estamos acostumbrados... como que nos falta algo, como que, por ejemplo, si yo por la mañana tengo costumbre, por ejemplo, para mí las duchas de la mañana, mejor que las de la noche, si yo salgo de mi casa sin mi costumbre de ducharme, yo no voy segura a donde vaya, ¿me entiendes? Wow. O sea, eso ya me condiciona. Te condiciona. Sí, total. ¿Echas por el mismo camino siempre al mismo lugar? Siempre. Mira que eso dicen que no está bien, que deberíamos cambiar de ruta. Deberíamos ir cambiando, ¿no? Sí, para hacer trabajar nuestras neuronas, ¿no? Pero siempre. Ya ves, eso es una costumbre. Lo de el hábito de... Yo siempre digo que la gente se acostumbra a hacer siempre lo mismo cuando se levanta. Ajá. Es donde más se nota, sí. ¿no? Si te vas a tomar un vaso de agua primero, sí, o si vas al servicio. Si te tomas el café o si te lavas la cara primero, ¿no? Sí. Yo tengo mi hábito, yo siempre lo hago igual, ¿no? Sí. Me levanto, voy al servicio y luego voy a beber agua. Y a beber agua. Sí. Y mientras bebo agua, o sea, mientras preparo mi infusión, bebo agua. Y estoy como que necesito mi tiempo, ¿no? Prefiero la ducha por la noche y no por la mañana, aunque me tenga que duchar 2 veces. Ya. Bueno, costumbres, ¿no? Sí. Cuando te duchas, ¿cuántas de champú te echas en el pelo? Claro, eso también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque tengo un adolescente en casa que se piensa que nos lo regalan. Se gasta totalmente. No puede ser que tú gastes más que nosotros dos que somos en la ducha. Eso, y que tienes pelo largo, ¿no? Sí. Es que hay costumbre, ¿eh? Costumbre de echarse 2 veces, costumbre de echarse una sola vez. Sí. Yo empiezo por el brazo izquierdo, porque tengo la esponja con gel en el brazo derecho, entonces empiezo a ducharme. Bueno, primero por la cabeza, por supuesto, claro, la cara.
Así, la cabeza, la cara, el brazo izquierdo, el brazo derecho y ya después para abajo. Costumbre, forma. Sí, y yo me doy cuenta, sí. el otro día estaba duchándome y digo, pero siempre lo hago exactamente igual. Sí. Y termino igual, Sí, ¿no? yo por el cuello. Yo empiezo por el cuello. Mira. Primero la cabeza, después por el cuello. Mira. Y de ahí todo para abajo. Mira. Claro. Oye, costumbres. Sí, bueno, dicen que pasado... ¿Vas a hablar de eso? ¿Los 21 días? ¿No? Sí, Vale, un hábito. no lo digo. Pero dilo, sí. Sí, porque dicen que si quieres crear un hábito o una costumbre, tienes que hacerlo 21 días seguidos. Sí. Y ya se queda para siempre. Se puede crear ese hábito, ¿verdad? Sí, no lo sé. No sé si hay cosas que habré hecho más de 21 días seguidos. Hay cosas que cuestan más, ¿eh? Sí, yo creo que eso no... Hay otras que son fáciles. Pero todo a la hora de dormir. El dormir, por ejemplo, las parejas dormimos siempre en el mismo lado. Cierto. ¿A que sí? Sí, siempre. No te pueden tocar tu lado. O sea, tú, es más, no, porque si no ya no descansas. O si tú te acuestas de un lado, te dice, hey, ¿qué haces aquí? Vete al otro, si el tuyo es allí. Al vestirnos también, la forma. Como dejamos las zapatillas en el suelo. Wow. Las dejamos de una manera para que cuando nos levantemos estén disponibles ya para ponérnoslas. Hay gente que le gusta de costumbre andar descalzo, por ejemplo. También. O llega a su casa y saca los zapatos en la puerta. Hay mucha gente así. Sí, yo también lo hago. Pongo las zapatillas de la casa. Muy bien. Eso está bueno. Y después del COVID lo hemos aprendido. Sí. Y en la iglesia, oye, costumbres en la iglesia. Tremendo. La gente se sienta siempre en la misma silla o en el mismo lugar, más o menos en la misma zona. Gente que parece que ha comprado la silla. Yo conozco de alguien que se enfada. Sí, que se enfada cuando él llega y su silla está ocupada. Madre. Como si él la hubiese pagado, ¿no? el lugar. Ya. Pero es costumbre, ¿a que sí? Sí, bueno, aunque yo no tengo esa costumbre, porque sea por diferente, porque estoy sirviendo en diferentes sitios y ya llego cuando ya casi todo está ocupado. Pero, por ejemplo, yo llego y mi café. ¿No? Cuando llego, sea por la tarde o por la mañana. Totalmente. Mi café antes de entrar, vengo con tiempo. Eso, es como que... Sí, no lo perdono. No lo perdonas, lo necesitas. Sí. Muy bien. Por ejemplo, eso. ¿Qué más? Bueno, aquí no que tenga yo mucha... Y en el culto solemos tener la costumbre de hacer las cosas más o menos parecidas, ¿no? Sí. Como una estructura llevamos y bueno, son costumbres. Ahora, el tema no es el tema, no está mal tener costumbres, sino vamos a ver cómo hay malas costumbres y cómo hay cosas que siendo costumbre las tenemos que romper, porque no podemos estar limitados. No está mal que las tengamos, pero no podemos estar limitados a las costumbres. Por ejemplo, hay gente que ha vivido toda la vida en la misma casa. Sí. Yo me he mudado 9, 10 veces. Madre mía. De casa. Desde que me casé, o desde hace, ponle 25 años, me he mudado 10 veces de casa. Y hay gente que no lo soportaría. Que vive toda la vida en su casa. Yo tengo gente conocida, o que viven 15 años en la misma casa. Sí. Y que sería muy trágico tener que mudarse, ¿no? Cambiarse tanto. Fíjate, sí. Bueno, yo me he mudado 2 veces. ¿Solo 2 veces en tu vida? Sí. ¿Qué primero, me dices? Con mi padre primero y luego me casé, me fui a mi casa. Tenemos que buscar otra. No, estoy deseando salir ya. ¿Sí? Sí, necesito. Hay gente que también le gusta, tiene como costumbre cada tanto cambiar de casa, ¿no? Sí. Alguien me dijo una vez que me va a la marcha, que necesito, me gustan las mudanzas, todo esto. Claro. Sí, no, sí, es verdad. Apetece ya, ¿no? Sí. Cambiar y... tengo costumbre cada cierto tiempo o incluso en cada temporada, verano, otoño, invierno, cambiar cosas en la casa. También. Eso es importante. Había un hombre que me decía eso. Oye, ya demasiado con los cambios que hace mi mujer de los muebles, que un día amanezco y están para otro lado. Sí. Eso es complicado. Luego te das cuenta que hay muchas cosas que no son prácticas, que las haces y las tienes que volver a cambiar. Que hay una sola forma de dejar el salón más cómodo y ya está. Sí. Pero esas costumbres que tenemos son parte de nosotros, nos hacen tener nuestra propia esencia, ser quienes somos. Creo que el ser humano necesita una serie de costumbres porque se siente seguro, porque se siente
estable. El otro día hablaba con alguien que me decía, me gusta mucho el mes de septiembre. Ujú. Y digo, ¿por qué? Y me dice, porque todo vuelve a la normalidad. Wow. Vuelven los horarios, vuelven las clases, empezamos. Es una persona ordenada, seguro. Seguro, sí, es una persona ordenada. Sí, sí, sí. Me decía, me gusta mucho el mes de septiembre. Ujú. A mí me gusta mucho el mes de septiembre también, pero es por el clima, Claro. es porque, no sé, hay fechas señaladas en septiembre, pero me gusta, pero me sorprendió porque me dijo, vuelve todo a la normalidad. Y creo que lo necesitamos como una guía en la cual caminar, necesitamos una guía en la cual andar, esas costumbres son buenas. El problema es cuando cogemos costumbres que son malas o que nos afectan de una forma negativa. Así que vamos a ver a continuación algunas malas costumbres. Yo tengo 5, no sé si nos dará el tiempo, porque luego vamos a hablar de las buenas costumbres. Pero me gustaría hablar primero de las malas costumbres. Y vamos a basarnos en la Biblia para tomar ejemplos y luego lo llevamos a lo práctico, a lo natural. Y si quieres, Pepi, me ayudas leyendo el versículo. Sí. Y la primera mala costumbre que vamos a leer son sacrificios físicos. Sacrificio físico. Oye, Israel, ¿de qué estás hablando? Bueno, pues si nos acompañas, lo descubrimos juntos. En Primera de Reyes 18:28 dice, y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Versículo 29, y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Este pasaje está basado en esa lucha por una señal del cielo entre el profeta y los profetas de Baal, el profeta Elías y los profetas de Baal. Y ellos, dice que gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre. Tenían un rito que ellos se cortaban con cuchillas y con lanzas y dice el versículo, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Era una forma de invocar a su Dios. Y dice que bueno, que pasando el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente, haciendo ese sacrificio, pero no hubo voz ni nadie respondió. Sabemos que luego Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió el altar y consumió el sacrificio. Pero la mala costumbre de los profetas de Baal era cortarse el cuerpo. Hoy en día sigue esta costumbre, aún está vigente entre una rama de los musulmanes llamados los chiitas, que celebran un día en conmemoración al nieto de Mahoma, a Hussein, que fue martirizado. Y hay vídeos en YouTube, yo no quise traer el vídeo, pero hay vídeos en YouTube donde pones el día de Hussein y están los chiitas ahí todavía haciendo danza, gritando y sajándose el cuerpo. Una mala costumbre. Y tú dices que es espeluznante, qué terrible, qué feo, pero nosotros culturalmente también hemos adquirido la cultura del sacrificio físico como parte de agradar a Dios o como parte de agradecer a Dios, de alguna manera. En muchos pueblos hay costumbres como la costumbre de ir descalzo hasta la Virgen, o ir de rodillas, o llevar cadenas en los pies, o no comer, sacrificios físicos que por cumplir una promesa. No sé si los has visto. Sí, o los has gente que se escuchado. deja la barba, gente que se rapa el pelo, gente que deja de comer cosas que le gustan mucho. Sí, todas esas costumbres. Y sobre todo, yo he visto en mi país, en mi ciudad, cuando era niño, gente de rodillas ir hasta el santuario de la Virgen, que era en una montaña alta. Llegaba esa gente con las rodillas destrozadas, sangrando incluso, porque creían que a través de eso podían agradecer o agradar de alguna manera a Dios. Pero no es así. Sabemos que ningún sacrificio humano puede ganar el favor de Dios, ningún sacrificio físico puede ganar el favor de Dios. Incluso cuando ayunamos,
la costumbre que tenemos de ayunar. Los judíos tenían costumbre de ayunar 2 días a la semana, y nosotros, los hijos de Dios, cuando ayunamos, no se trata de sacrificar nuestro cuerpo para torcer el favor de Dios o la mano de Dios, sino que ayunamos para consagrarnos, o ayunamos para menguar a nuestro yo, a nuestro deseo propio, ¿no? De saber manejar, poder manejar nuestra carne, poder manejar nuestros deseos. Así que la primera mala costumbre es esa que muchos hemos adquirido, y creemos que podemos agradar a Dios por los sacrificios físicos. Así que hoy queremos quitar esa mala costumbre. Y si crees que algún sacrificio, algunos tienen una enfermedad, ¿sabes, Pepi? Y creen que Dios le está castigando, que están pagando algo, un favor a Dios. Y eso no es así. Tenemos que romper esas malas costumbres. Como que Dios quiere saldar una deuda a través de la enfermedad que nos llega, ¿no? Sí, es verdad que tenemos esa mala costumbre, o bueno, ya cuando conocemos del Señor no, pero sí que es verdad que parece como que todo lo que estás sufriendo te estás ganando el cielo, ¿no? O sea, todo lo que te pasa te va a llevar a ganarte al cielo, o sea, como que tenemos que pagar un tributo. Exacto. Al Señor, sí. Me viene a la mente algo más complicado que escuché una vez, que viví una vez, que cuando era niño, jovencito, escuché de una persona, de una mujer que se había enamorado de un hombre equivocado, un hombre casado, y estando en el Señor, y como para rectificar, se casó con una persona discapacitada. Ay, como sí, para pagar ese Qué terrible. Ese error que el error no se llegó a consumar, incluso, ¿no? Porque este hombre no se dio, pero ella, como pagar esa culpa, ¿no? Entonces Dios no se mueve de esa manera. Tenemos un Dios de amor, un Dios que es misericordioso, y que cuando venimos arrepentidos, o cuando venimos con un corazón entregado, con un corazón rendido ante el Señor nos perdona, el Señor nos ama, y no hay ningún sacrificio físico que yo haga para ganar el favor de Dios. No hay ningún sacrificio humano que yo pueda hacer. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario y pagó por nosotros. Fue el único sacrificio humano y físico que fue suficiente para cargar con nuestros pecados y nuestras culpas. Así que ahí está la primera mala costumbre. Vamos a ver la segunda mala costumbre, y es no moverse de las costumbres. Sí, dice en Génesis 29, 25, capítulo 29, 25 y 26 versículos. Sí. Cuando fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Otra cosa aquí que sucedió: Jacob trabaja 7 años por Raquel, por su enamorada, y en la noche de bodas le cambian la mujer. Venía con un velo, venía cubierta, entonces él no la vio. Es como un paquete de Amazon que viene cerrado, ¿no? Y no sé si... Y te da la sorpresa, ¿no? Claro, en la oscuridad de aquel tiempo, y seguro que había bebido algo de más, celebrando las nupcias. Cuando se despertó a la mañana, se dio cuenta que lo habían engañado, y que no tenía a la bella Raquel, sino a su hermana mayor, que era de ojos débiles, dice la palabra, que no era tan agraciada quizás físicamente como ella. Y cuando fue a quejarse Jacob, su suegro le dijo: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que la mayor. Así que aquí vemos que la costumbre de ese lugar era casar primero a la mayor y luego a la menor, solo que no se lo avisaron a Jacob, no se lo dijeron. La mala costumbre de este pueblo o de Labán fue ceñirse a la costumbre sobre la palabra, o sobre el pacto, sobre la confianza. Y ahí viene el problema, cuando nosotros ponemos sobre todo a la costumbre. Y no somos capaces de ser intransigentes en base a una costumbre. Poniéndolo en un tema más triviales, por ejemplo, en Navidad siempre
cenamos en la casa de mi abuelo, ¿no? En la casa de mi padre. Uy, has dicho un problema, ¿no? He tocado ahí. Sí, Pero son costumbres. Si te das Sí. cuenta, al fin y al cabo son costumbres. O no, en la comida que hacemos, ta. Yo recuerdo cuando llegué a España y llegué a la iglesia, mi primer año. Claro, la iglesia tenía la costumbre de reunirnos en Nochevieja. Sí. A pasar el año orando. Ujú. Y para mí eso era algo ilógico porque de donde yo venía, la costumbre era siempre pasarlo en la casa. Claro. Nochevieja en Argentina es verano, entonces era comer fuera, comer en el patio de la casa, tirar fuegos artificiales, era la costumbre. Era total. Ilógico y yo creo que ahí Argentina tiene que romper esa costumbre porque creo que ninguna iglesia se junta en Nochevieja a pasar de un año al otro porque la gente está tan acostumbrada al otro. Entonces cuando yo vine me chocó tanto y digo, pero no hay días para hacer reunión, no hay momentos para orar, que tiene que ser Nochevieja, que tiene que ser ahora, pero ¿cómo es esto? Y es que no lo entiendo. Claro, yo criticaba, cuestionaba, no lo entendía, no lo entendía. Y el Señor tuvo que romper en mí esa costumbre. Te choca, ¿no? Claro, nosotros también nos reuníamos antes de ir a la iglesia en la casa y luego salíamos. O sea, cenábamos en casa el día de Nochevieja, pero antes de las 12 nosotros estábamos ya saliendo Claro. a donde sea, a la sala de fiestas, Ajá, discoteca o lo que ajá. sea. Y la primera vez que dijeron, no, nos reunimos para orar en Nochevieja, y las uvas y los Claro. fuegos y dijimos, oye, nos costó, pero luego cuando estás ahí te das Claro, cuenta, ¿no? luego se hace costumbre. Sí, Y ahora no hay una Nochevieja Ahora- que Sí. no estemos en la presencia del Señor, y eso es una buena costumbre. Terminar un año agradeciendo al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que te ha dado ese año, y comenzar el nuevo en su presencia, sí. es lo más hermoso, digno ante Dios. Por supuesto que si hay algún año que tienes que estar con la familia o haces un viaje, pero para los que no tienen la costumbre, háganlo alguna vez. Sí, Pero yo tuve que romper con la costumbre. El problema en este caso es cuando la costumbre o la tradición van por encima de la razón o el sentido común. Cuando hay cosas que, como alaban, oye, no, te entregué la mayor porque aquí es la costumbre. Oye, me lo hubieses dicho. Oye, pero tu palabra no vale más que la costumbre del lugar. claro. Y hay gente que no, o sea, no rompe con las costumbres. Gente que, por ejemplo, tiene invitados a la casa y si los invitados se tardan un poco más de lo normal, empieza a comer solo o se enfada porque se ha pasado unos minutos el horario. Si se come a las 2, aquí se come a las 2, y llegue quien llegue, aquí se come a las 2. Y tú llegas a comer, y tengo familia un poco así. Ajá, que yo también conozco sí, algunos. que parece que la tradición del horario de la comida y parece que Sí. no se puede retrasar un poquito. Intransigente, ¿no? Exacto. Y es la segunda mala costumbre es no romper las costumbres, no moverse de las costumbres. Y creo que tenemos que ser abiertos y tenemos que estar dispuestos. Por ejemplo, yo en un tiempo le dije a mi mujer, cambiemos cosas. Entonces cambiamos el lugar de dormir. Venía muchos años durmiendo de un lado y me cambié al otro. Qué bueno. Cambiar cosas así creo que nos hacen bien, porque Sí. en algún momento, o cuando Dios te pide, ¿no? Deja esto o haz esto. Cambiar el horario de acostarte, cambiar la forma de, como hemos hablado muchas veces, de comer, de hacer ejercicio, de organizar el tiempo. Hay cosas que tienen que cambiar para mejorar, y cuando el Señor te las pide o las sientes hacer, creo que aunque sean costumbres, muchas costumbres, tenemos que estar dispuestos a romperlas. Totalmente. He oído por ahí, un pajarito me ha dicho Ajá. que qué bueno sería celebrar el Día de Acción de Gracias, que nosotros no tenemos costumbre Wow. de hacerlo. ¿Por qué no? ¿No? Dicen que tenemos el cerebro plástico, que se adapta, ¿no? ¿Por qué no hacer plástico esto en nuestro cerebro? Sí, Y acoger totalmente. ese día de, por ejemplo, digo,
¿no? Totalmente. Y romper o decir, no, o sea, no, eso son Es que costumbres americanas. hemos adquirido otras costumbres americanas. Ya ves, Ajá. Halloween, están poniendo desde ya cosas para Halloween. Es una Y locura. es una costumbre que hemos adquirido Sí. el negocio, el comercio, como otras que no había y las hemos adquirido. También tenemos que adquirir buenas costumbres. Sí, aplicar. sí. Y estar abiertos a eso. Sí. Y decir, oye, esto es algo bueno. ¿Por qué no? Y no... Claro. Conozco a gente que tiene la cabeza cuadrada, puedo decir. Sí. Súper cuadrada y de ahí no lo sacan y no la sacan. Y no hay manera, aunque tú les digas y esto es de beneficio y tal, no. No ahí cambian. se quedan, sí. Porque están acostumbrados. Sí, hay gente que tiene miedo a cambiar de costumbres. Tiene miedo a que se le muevan las columnas de Sus de seguridades. su seguridad. Sí. La tercera mala costumbre, Pepi, es la doble moral. ¿Sabes que hay gente que está acostumbrada a tener doble moral? Y aquí lo vemos en Segunda de Reyes 17, 34, lo leemos. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. 35. Con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis, ni les ofreceréis sacrificio. Para ellos no... Pero ellos... pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Otra vez. Y aunque estas naciones tenían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Wow. Qué mala costumbre. Pero me encanta este versículo porque cómo lo deja claro. Dice, pero ellos no escucharon la reprensión del Señor, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. O sea, estaban tan atados a eso, a esa costumbre, a esa forma. Dice, y aunque estas naciones temían al Señor, o sea, servían, adoraban, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, o sea, que anduvieron en una doble moral, así hacen hoy, hasta hoy, sus hijos y sus nietos. Y te das cuenta que es una mala costumbre que pasa de generación en generación. El problema de este pueblo es la mala costumbre que de la doble moral o de la doble vida, que se acostumbran mucho a estar con el Señor y al mismo tiempo estar con las cosas del mundo. Y le pasó a Usa, este hijo de Abinadab, que tocó el arca cuando se estaba cayendo por cuidarla, por protegerla. Tuvo una buena intención, pero lo que Usa no sabía era que o se había familiarizado tanto. Estuvo 20 años el arca en su casa, se había familiarizado tanto, había crecido con el arca, que cuando se quiso caer le puso la mano para que no cayera, para protegerla. Y había perdido el temor, se había familiarizado con lo de Dios. Y eso es un problema también cuando nos familiarizamos con lo de Dios. Le pasa mucho a los que nacen en un hogar cristiano, a los que viven una vida siempre en el Señor, siempre en la iglesia. Lo ven tan natural, lo ven tan cotidiano, que a veces perdemos el temor de Dios o no valoramos la grandeza de estar con el Señor. Sí. Pasamos... Y es un gran peligro eso, ¿no? El acostumbrarnos a todo lo que cristianamente hacemos, todas nuestras costumbres. Y es verdad que incluso nosotros tuvimos que tomar la decisión, ¿no? Ajá. En un momento dado, cuando éramos más jóvenes, habíamos llevado un tipo de vida que nos cansó, nos hartó, qué sé yo, lo que nos pudo pasar, y tuvimos que volvernos y recibir al Señor. Pero claro, nuestros hijos o los hijos de los cristianos están viviendo ahí, lo tienen como, ¿no? Creo que debemos compartir, ¿no? Cómo es la otra parte de la otra cara de la moneda, ¿no? A ellos, a nuestros hijos, les tocará enfrentarse a lo otro, y porque como yo nací en un hogar cristiano, estuve toda mi vida con el Señor, pero hubo un momento donde me tuve que enfrentar y mis padres me decían, no, el mundo es malo, dale, sí, yo entiendo, pero lo voy a experimentar por mí mismo. El tema es cuando nos acostumbramos a vivir, cuando somos hijos de Dios y hay alguna herencia en el corazón que trasciende de generación en generación, o hay algún pecado
no ha sido sanado, no ha sido curado, o hay alguna hipocresía, falsedad, pecado, mala costumbre, que tú ves que pasa de generación en generación. Mis padres los tenían, yo lo tengo, mis hijos lo tienen, y estamos en el Señor, en teoría estamos en victoria, hemos sido salvos, sanados, hemos sido salvados, fortalecidos, pero eso sigue siendo un problema en mi casa. Esa mala costumbre la tenemos que erradicar. Hay patrones en cada familia de pecados o de debilidades o cosas que no están bien, que sí se repiten, pero hay una generación que se tiene que levantar y cortar con esa mala costumbre. Sí, porque la tenemos como que pertenece. Sí, como, ¿no?, que ya es parte nuestra. Sí. Imagínate la crítica o el chisme o el hablar mal de las personas, que a veces es un pecado que lo tenemos como liviano, no nos damos cuenta o lo asimilamos ya. Y si esa era la forma de mis padres, la tengo yo, y mis hijos yo veo que lo están teniendo también. Y estamos en el Señor y estamos con Él y aparentemente en victoria, aparentemente el Señor tratando nuestro corazón. Pero tenemos que darnos cuenta. Claro, hay cosas más fuertes que sí nos damos cuenta y las cortamos. Pero hay otras que son sutiles y son malas costumbres que están ahí, y que esa doble moral, ¿no? Esa doble moral que tenemos que el pueblo de Israel la tenía y Dios tuvo que atajar. Y dice, no escucharon a la voz del Señor, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Era de tal peso esa costumbre que no la pudieron hacer. Así que a mí me gustaría decir a la audiencia que tenemos que tener el valor de romper con las malas costumbres, el doble ánimo o la doble moral. Muchas veces hay cosas en el corazón que se transmiten de generación en generación y hay un momento que se tiene que cortar porque es una mala costumbre, que no nos damos cuenta, que se infiltra en nuestra vida cristiana, y nosotros tenemos que tener el valor de decir hasta aquí. Si la hemos visto en nuestros padres, la vemos en nosotros, la veremos en nuestros hijos, qué bueno que esta generación corte con esa mala costumbre, esa mala manera de actuar. Incluso en el Señor, sabemos que el Señor hace perfecta todas las cosas y Él puede traernos libertad en algún momento. Dejarlo en manos del Señor, pedirle que nos ayude y el Señor nos va a traer libertad. Mira, mi madre aceptó al Señor y se bautizó y todo, pero ella tenía la mala costumbre de cuando llegaba el Día de Todos los Santos, por la noche, aquí en la España antigua, en aquellos tiempos, se ponía como un tazón de agua y se le ponía aceite y se le encendían se llamaban mariposas, eran como una especie de velitas que flotaban en ese aceite, y mi madre lo ponía para los santos difuntos esa noche, después de haber conocido el Señor, la ignorancia o no planteárselo, no sé, hasta que ese año lo puso, iba a seguir fiel a su costumbre, lo puso, y ¿sabes qué pasó, Israel? No. Que lo puse encima de la lavadora y se quemó la lavadora. ¿Qué me dice? Sí. Es buena señal, ¿no? Sí, entonces mi madre entendió y dijo, esto no le agrada al Señor. Eso no está bien. Y no lo volvió a hacer nunca más. Pero fíjate de qué manera tan sutil que dices tú, no, si esto lo he hecho siempre, no pasa nada, esto no es nada. Ahora entendemos que sí pasa poner vela a los difuntos, eso es muy grave. Pero ella seguía con su costumbre hasta que, mira, Dios tuvo compasión de nosotros. Y menos mal que nosotros no seguimos con esa costumbre tampoco. Menos mal. Pero fíjate. Pero es verdad. Doble moral también, ¿no? Son pequeñas cosas o no quiero entrar en camisa de 11 varas, pero pequeñas cosas que las tenemos como costumbre y las dejamos pasar, porque una costumbre es algo que se ha hecho tan cotidiano en nuestra vida que ya pasa desapercibido. Es como de la familia. Es como de la familia. Es como que nosotros somos así. Sí. Decir tacos, ¿no? Bueno, es que mi familia lo dijo, mis padres, yo escuché a mi abuelo, escucho tal. Estamos en el Señor, oye. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, ha cambiado nuestro corazón. Pero bueno, es una costumbre que tenemos entre nosotros, ¿no? Hay costumbres que hay que desechar, porque si no las siguientes generaciones las van a seguir teniendo. Así que tenemos un par más, pero me voy a quedar aquí porque quiero hablar un poquito, antes de ir a una pausa, quiero hablar de las tradiciones, un poco. Y yo ponte aquí, las tradiciones de hombres se oponen a las buenas costumbres de Dios. Las tradiciones de hombres se oponen a las buenas costumbres
de Dios. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los maestros de la ley y fueron los mayores opositores del reino de Dios. Por eso Jesús dice, desde los días de Juan, el reino avanza con fuerza y los violentos se oponen, dice el pasaje. En Mateo 11:12, los violentos se oponen y querían... ¿Sabes que los mayores opositores de Jesús no fueron los incrédulos ni los necesitados? No, los religiosos, los que tenían tradición, las tradiciones judías. Esas 613 leyes que había para el pueblo, muchas de ellas eran para los sacerdotes. Uh-huh. Y los fariseos hacían que todo el pueblo acatara esas leyes, cosas que no eran para ellos, o que eran solo para ellos. Los sacerdotes querían que todo el pueblo acataran a ese nivel todas las leyes, y era imposible, y oprimían al pueblo por las tradiciones. Así que me gustaría leer aquí una de las tradiciones cuando Jesús se enfrenta y lucha contra las tradiciones. Jesús luchó mucho contra la tradición, y aquí tenemos un ejemplo. Se encuentra en Marcos capítulo 7 verso 1, y dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y esto de lavarse las manos no tenía que ver con algo higiénico, sino que ahora el verso 3 lo explica. Dice así: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. ¿Cuál era la tradición de los ancianos? ¿Te acuerdas cuando en la boda de Canaán, Pepi, se acabó el vino? Sí. Y había 6 vasijas de piedra con agua, dedicadas, dice ese pasaje, dedicada a la tradición de los judíos. Y era que los judíos, antes de lavarse, tenían como tradición lavarse las manos hasta el codo en esa agua, en esas tinajas. Y no era algo higiénico, o a lo mejor era algo higiénico que terminó derivando en una tradición. Terminó derivando en algo, en una ley. Ese es el problema, cuando algo que es bueno termina derivando en una ley. Me meto más en un lío ahora con lo que te voy a decir. Pero las leyes de la iglesia en el siglo XIX, principios del siglo XX, definieron por alguna circunstancia que los que no estuvieran bautizados en aguas no tomaran la cena del Señor, no tomaran la Santa Cena. Uh-huh. Por cuidar y por definir quién eran los que realmente se habían convertido al Señor, quién eran realmente los que seguían la fe. El que se había bautizado había dado ese paso de fe, y el bautismo era como un antes y un después, y una señal gráfica y física y real de que esa persona había cambiado. Por eso podía tomar la cena del Señor. Pero luego, a mediados del siglo XX y a finales, se instauró como una ley. Iglesias doctrinalmente tenían que si no te había bautizado no podías tomar la cena del Señor. Uh-huh. Y eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia aparece eso. Y entonces una buena costumbre, o una costumbre que en su momento tuvo un efecto bueno, se transformó en una tradición. Entonces la tradición es lo que a veces chocaba contra las enseñanzas de Jesús. Así que aquí le estaban reclamando por qué no hacían el rito de la tradición de los ancianos. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. ¿Por qué tus discípulos comen el pan con las manos inmundas? ¿Por qué no siguen la tradición de los ancianos? Y dice el verso 4, y cuando vuelven de la plaza los judíos del mercado, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. O sea que tenían muchas tradiciones antes de comer. Y le recriminan a Jesús. Entonces los fariseos y los escribas, dice el verso 5, preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Mira, que no le dice no andan conforme a la palabra, no andan conforme al mandamiento, ni siquiera a la ley, sino que le dicen no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos
inmundas? Y ahí le responde Jesús bien fuerte, porque Jesús era alguien que vino a romper con tradiciones, a romper con malas costumbres. Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Dice: mas en vano me rinden culto, enseñando, aquí está, como doctrinas, preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y aquí está el punto importante para nosotros como iglesia también, como ministerio, como pastores o siervos de Dios. ¿Qué es tradición y qué es mandamiento? ¿Qué es costumbre humana de la iglesia y qué es mandamiento del Señor? Creo que hay muchas cosas que hacemos como costumbre. Hay algunas que no están bien, pero hay otras que deberíamos romper, ¿no? Romper. La forma, por ejemplo, cuando oramos al Señor, esa oración modelo que el Señor dejó tan preciosa y fue un modelo, la hemos tomado como tradición. Sí. Y el Padre Nuestro. Y como que se queda la única oración. La que única se puede oración hacer. y se queda ahí. Sí, y que dices tú, no da margen para que te puedas expresar, ¿no? Eso fue como el ejemplo para saber cómo podíamos orar. Pero como que suena raro en algunos ámbitos, es decir, expresarte con tus propias palabras para orar. Claro. También costumbre de que si no tengo música no puedo tampoco, ¿no? Si no tengo una música adecuada, aunque ayuda muchísimo. Sí, claro. Pero puedes orar en cualquier momento y en cualquier ocasión. Exacto. No necesitas la música ni la habitación sola, ¿no? En todo momento. Yo hablaba con alguien ayer que me decía justamente eso. Me decía, yo me lo comunico con el Padre como si fuera mi amigo. Decía, como si fuera de una manera, yo no, sin mucho protocolo. Digo, pues así hay que hacerlo. Claro, así tenemos que hacerlo. Claro. Y no andar con protocolos de aquí el Señor ataca muy, muy fuerte. Dice, enseñáis como doctrinas preceptos de hombres. Y ahí está el problema cuando la iglesia enseña, o cuando nosotros enseñamos como doctrina, como lo de la cena, ¿no? O como yo recuerdo en la iglesia cuando yo era pequeño, las mujeres no podían usar pantalones, ¿no? Ajá, y mi madre, recuerdo siempre de falda, hacía frío y iba de falda. Sí. Se ponía el leotardo grueso. No, eso sí. La Biblia no lo dice en ningún momento. La Biblia no lo dice, habla de ser decorosos, sí. Pero en aquel tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora no estamos pasando al otro lado, Pepi. Usamos pantalones, pero usamos cada pantalón, ¿no? Claro, es que deberíamos leer la Biblia y saber que tenemos que ir con decoro, ¿no? Con decoro. No está en el pantalón, no está en si el pantalón o falda, está en cómo es el pantalón, ¿no? Exacto, claro. ¿Y cómo es la falda? Y cómo es la falda también, porque a veces queda falda. Pero cosas que han cambiado, la iglesia ha ido rompiendo estructuras, rompiendo tradiciones. Lo de la corbata, no usábamos antes corbata. Y está bien estar presentable. Hoy en día a mí me gusta usar corbata. Hace mucho que no uso, pero un traje con una buena corbata, una camisa, o un día que tú te pones para el Señor, elegante, formal. Qué bonito. Qué bonito poder hacerlo así. Pero que no se convierta en una doctrina, esa tradición, ¿no? Hay lugares que no puedes predicar si no tienes corbata. Claro. Hay lugares que no puedes... me refiero al ámbito religioso, al ámbito de la iglesia, ¿no? Hay muchas. El bautismo de niños, por ejemplo, es una tradición que se instauró y hasta el día de hoy, ¿cuántos miles de años? 2000 años, Pepi. Desde los primeros niños ahí con Constantino, que empezó a bautizar a los niños para que sean... Porque dijo, si los cristianos se hacen cristianos bautizándose, vamos a bautizarles, pero vamos a bautizarles cuando no se enteren, cuando sean niños. Y ahí empezó. Y es una costumbre que se lleva hasta hoy. Y hoy en día la gente no sabe por qué lo hace. Claro. No sabe por qué lo hace. Bueno, y de hecho, si no se hace, no vas al cielo. O sea, ese niño no va al cielo. Si fallece antes del bautismo, no va al cielo. Se va a un limbo, no sé de dónde. ¿Y eso no es bíblico? No. Eso no es bíblico. Entonces estamos enseñando como doctrina preceptos de hombres. Dice Jesús, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones. Ahí está el problema cuando dejamos de obedecer a Dios por cumplir los mandamientos, por cumplir las tradiciones. Así que ahora le hablo a la audiencia. El Señor quiere
que le obedezcamos a Él antes que a las tradiciones. Le dijo a Samuel, mejor es la obediencia que los sacrificios y el temor al Señor más que los holocaustos. O sea, no quiero que te centres en las tradiciones, que te centres en las costumbres antes que en los mandamientos. Y no podemos enseñar tampoco o tomar para nosotros las tradiciones antes que los mandamientos. Es todo lo contrario, el mandamiento rompe la tradición. Por eso Jesús habló tan fuerte a los fariseos, también por eso Jesús habló tan fuerte a los maestros de la ley, que querían guardar los ritos sobre el corazón de un obediente al Señor, los mandamientos. ¿Sabes qué pasó también cuando el día de reposo, ¿no? Y había que guardar el día de reposo, no se podía hacer nada hasta el día de hoy. Contaba Tony que en Nueva York, hace unos años atrás, cuando él viajó, Tony Martínez, me refiero al pastor, contaba que le llamaron, iba por la acera y le llamaron unos judíos y le preguntaron, oye, ¿podría apretar el botón del ascensor por mí? Es que hoy es el sábado, ¿no? Es el día de reposo. O sea, no podían apretar ni el botón. Ahora dicen que en Israel está programado y los ascensores paran en cada planta ese día de reposo, en todas. Si tú vives en el 12, Pepi, o en el 8, pararía en cada de ida y de vuelta. Madre mía, para que nadie tenga que tocar el este. Entonces Jesús tiene que decir, oye, habéis cambiado esto. Habéis hecho una tradición de algo que era para un descanso, para una bendición. Entonces me gusta esta palabra del Señor. Dejáis el mandamiento y os aferráis a la tradición de hombres. Así que el Señor quiere que rompamos con tradiciones y costumbres. Y se hace más importante la tradición la costumbre. ¿Y la tradición? Y la tradición que la ley o la palabra, ¿no? Que el mandamiento, sí. Se queda por encima y eso es algo muy triste, ¿no? Y perdemos la noción de por qué hacemos las cosas y caemos en esa otra que, por otro lado, eso, ahogan, asfixian. Totalmente. Y dices tú, pero qué necesidad, ¿no? De todo esto. Totalmente, lo que llamamos religión o religiosos. Jesús le llama a los religiosos. Y el pueblo de Dios hemos caído muchas veces en eso, en tradición más que en mandamiento. En la forma, y criticamos también la forma del otro porque lo hace distinto. Y creo que hay culturas y creo que hay etapas y hay periodos donde podemos hacer las cosas de una manera y el Señor la respalda. El tema es cuando, si algo no funcionó, lo queremos perpetuar y no funciona, no funciona de esa manera. Bueno, estamos en el pulsómetro, son las 13:30, nos quedan media horita. Vamos a ir a una pequeña pausa. Está interesante el tema, ¿verdad, Pepi? Por aquí nos está diciendo la audiencia que no era buena por el tema. ¿Sí? Sí, porque está súper interesante. Ha habido un microcorte y han dicho, por favor, que vuelva a la radio porque está muy interesante. Sí, por ahí un par de personas que nos lo han dicho. Pues un saludo. Les saludamos a todas esas personas que nos están escuchando. Vamos a ir a una pequeña pausa, unos minutos, y terminamos el tema con las buenas costumbres que Jesús tenía. Y tenemos algunas, tengo 4 o 5, vamos a coger las que nos dé tiempo y las vamos a apropiar, porque tenemos que ser gente de buenas costumbres y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Así que no te vayas, estamos en el pulsómetro, unos minutitos y regresamos aquí en Vida RTV Plus. Aquí estamos otra vez. Oye, qué bonita música esa, con de los pajaritos. Otra vez de nuevo en el pulsómetro. Hemos tenido una pequeña pausa y aquí estamos otra vez para ir hacia la parte final, la parte más bendecida, que es donde aprendemos, aunque ya hemos aprendido de las cosas malas, pero ahora vamos a aprender de las costumbres buenas que Jesús tenía. Jesús era un hombre de costumbres también. Oye, qué maravilloso que nuestro Señor era un hombre de costumbres. Y como digo, no son malas las costumbres. El problema es cuando hay costumbres que se tuercen o costumbres que van por encima del mandamiento del Señor, o aquellas cosas que son que no las podemos cambiar o superar
porque son una costumbre para nosotros, como hemos hablado. Pero quiero hablarte de las buenas costumbres, porque Jesús tenía buenas costumbres y nosotros tenemos que adoptar esas buenas costumbres. Creo que los buenos hábitos nos hacen bien. La costumbre incluso tenemos que incorporar costumbres que antes no teníamos, que son buenas. Tenemos que incorporar maneras de ser mejores, que nos hacen mejores. Y creo que tenemos que cada año tener una mejor versión de nosotros mismos. Y eso se traduce en ese versículo que dice que el Señor va haciendo en nosotros su obra de gloria en gloria, vamos, y de victoria en victoria. Vamos en el Señor. Así que, Pepi, la primera costumbre, la primera buena costumbre del Señor era acudir a las citas de Dios. Dice en Lucas 2, 41 y 42, dice, sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. 2 veces dice costumbre aquí. Sí. Y era una buena costumbre. Dice que la familia de Jesús, sus padres acostumbraban a ir a Jerusalén todos los años. Me gusta esa palabra, todos los años, esa frase, todos los años. Y sus padres acostumbraban. Era algo para ellos, una buena costumbre, acudir a las fiestas. Ellos vivían en Belén y subían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Los israelitas tenían 3 fiestas al año. Y dice que cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre. Así que Jesús se sumó a una buena costumbre que había en su familia, a una buena costumbre que había en su casa, y era acudir a las fiestas de Dios, acudir a las citas de Dios. Y creo que nosotros también tenemos que incorporar esa buena costumbre a nuestras vidas. Hay citas de Dios específicas. Por ejemplo, vamos a tener una pronto que son las fiestas de Radio Vida. Esa es una cita para todos los que estamos siendo parte de la radio, oyendo la radio. Aquellos que llevamos muchos años, algunos dirán, pues yo tengo la costumbre de estar en los colaboratones, en los maratones, en las fiestas. Pues qué bueno que tengas esa costumbre. Pero creo que tenemos que acudir a los llamados de Dios. Por ahí hay un aniversario de la iglesia a la cual acudes, y qué importante es estar en esas fiestas señaladas, ¿no? Esos clamores de una semana también que tenemos por delante, porque sales enriquecido, ¿no? Si algo te va bien, si algo te beneficia, y sobre todo en el ámbito espiritual con Dios, qué bueno adquirir esas buenas costumbres y no dejarlas, y traspasarlas a nuestros hijos, nietos, bisnietos y todas las generaciones, ¿no? Es algo hermoso y precioso que si no teníamos costumbre debemos probarlo y adquirirlo, ¿no? Sí, hay fechas señaladas en la iglesia para los que nos congregamos en una iglesia local. Y yo del lado pastoral tengo que decir que no son inventos, ni son porque no hay nada que hacer, porque un día festivo es hermoso pasarlo con la familia, irte de viaje. Pero hay momentos, hay días señalados que el Señor nos marca, que sentimos de parte de Dios, que el pueblo esté congregado, ¿no? Para un aniversario, para una celebración. Estábamos en Nueva York, en el Amanecer de la Esperanza, y el pastor Radamés decía, recordad que en julio vamos a tener la fiesta. Ellos tienen 3 fiestas también. El cruce del Jordán, así le llaman a esa fiesta. Sí. Y así que usted ponga sus vacaciones antes o después para poder estar aquí. Y es algo que se ha instaurado en ellos, que es así, se toman las vacaciones o antes o después en julio para poder estar en esa fiesta. Es un fin de semana, es una semana. Y no ser intransigente en eso de decir, uy, no tengo mucho impedimento para esto. Procurémoslo, ¿no? Pues, y llevémoslos a cabo, y después nos vamos a dar cuenta de lo bueno que es adquirir esa costumbre. Esa noche vieja, Pepe, aunque cueste. Ay, sí, no, después ya te das cuenta que es una pasada. Te das cuenta. Pero son citas de Dios, porque lo de la fiesta no era diario, eran 3 veces al año, y la familia de Jesús estaba acostumbrada a hacerlo, y cuando Jesús creció, ya cumplió 12 años, es más, fue esa fiesta donde se perdió, donde se quedó ahí en el templo, ¿no?
pero él tomó la costumbre de su familia. Así que tenemos que ser gente de buenas costumbres, acudir a las citas de Dios. Yo le puse así, la buena costumbre de acudir a las citas de Dios. Qué bonito. La costumbre de congregarnos los domingos es una cita de Dios. Toda la semana estamos en nuestras labores, en nuestras tareas diarias, pero el domingo hay una costumbre de dedicar el tiempo al Señor, dejar todo lo demás y acudir a esa cita. Y sabes que ya te planteas toda la semana con la mirada puesta ahí en el domingo, que algún domingo por cualquier cosa no se puede tampoco. Claro. No vamos a estar ahí, pero tenerlo presente que cada domingo tenemos que estar ahí, hacer nuestros planes con la familia. Lo necesitamos y tenemos que estar. Nuestra familia, si no está, no hay otra familia Pérez que pueda ocupar mi lugar. Yo tengo que estar ahí. Claro que sí. Tenemos que ser gente que tenga como buena costumbre congregarse, como buena costumbre acudir a las citas de Dios. Son momentos puntuales donde Dios te va a llamar, o si Dios te llama a la oración o a la búsqueda, o si Dios te llama a un día especial como iglesia, a un aniversario, ahora a las fiestas de Radio Vida. Cuando Dios te llame a alguna cita, tengamos la buena costumbre. Jesús tenía la buena costumbre de reunirse con su familia y subir a las fiestas de Jerusalén. Tengámoslo también nosotros. La segunda buena costumbre que Jesús tenía, vamos a leerla, Pepi, está en Lucas 22, 39. Sí, ahí está. Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad, para que no entréis en tentación. Fue al monte de los olivos en ese momento crucial, en esa noche donde fue traicionado por Judas y fue encarcelado el Señor. Pero comienza el versículo 41 diciendo: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Y los discípulos también le siguieron. Me gusta esto, que los discípulos le siguieron. Todos los que somos discípulos del Señor tenemos que seguir al Señor en sus costumbres. Y si el Señor va a orar, nosotros a orar. Si el Señor va al monte, nosotros al monte. Qué bueno que tengamos esa buena costumbre de buscar al Señor en oración. Jesús lo tenía como costumbre. Ya los discípulos cuando le veían ir hacia el monte de los olivos ya sabían a dónde iban. Y yo pregunto, en nuestra casa, ¿tenemos esa costumbre? En nuestra vida tenemos esa costumbre. ¿Se ha hecho costumbre la oración? ¿O es algo esporádico, es algo espontáneo por ahí? ¿O somos gente de oración? Qué importante cuando es costumbre, ¿no? Hay momentos en nuestra casa que nos decimos: oye, me voy a la habitación un momento. Y ya el otro sabe, ¿no? ¿A qué vamos, no? Claro. Porque es nuestra costumbre, ya estamos, y está la puerta cerrada y sabe que nadie puede entrar ahí, porque es el momento de buscar al Señor, de orar, y tenemos como costumbre la oración. Jesús tenía esta costumbre de ir a ese lugar. A orar se acostumbra orando. Sí. A tomar esa costumbre, y creo que es muy bueno nosotros establecer ese hábito. Y estar los miembros de la familia sentados a la mesa con los alimentos puestos ahí, y orar y tener por costumbre de agradecer a Dios, ¿no? Esos alimentos, el que podamos estar juntos. Que no se haga tampoco como una tradición ahí, dar una oración rápida y venga, Señor, gracias por... O con no poder comer sino horas, ¿no? Sí, pero valorar ese momento también, sí, que Dios nos reúne como familia y decir: Señor, gracias por los alimentos que tú nos das y porque estamos aquí bien. O sea, nos has traído a todos con bien de nuestros diferentes quehaceres y estamos aquí, te damos las gracias. Oye, qué buena costumbre esa, ¿no? De dar las gracias en la comida, en la cena, ¿no? Y qué bonito, mira, nosotros por la mañana, mi marido trabaja de noche y está fuera cuando nosotros nos levantamos, mi hijo y yo, y cuando vamos yo llevo a mi hijo al instituto, y cuando vamos en el coche ya sabemos un horario que no hemos quedado de acuerdo, pero ya se ha hecho costumbre.
que mi marido llama al coche, estamos los tres juntos y oramos juntos. ¡Wow! ¡Qué pasada! En el principio del día, ¿no? Qué bueno. No estamos físicamente, pero tenemos que procurarlo, ¿no? Qué bonito. No hacerlo como algo, ay, venga, que si no, no nos va a ir bien, ¿no? Sino, ay, Señor, gracias por este día, ¿no? Procurar ese momento también. Sí. Acostumbrarlo. Es hermoso tener la buena costumbre de orar en Nueva York también. Con cada persona que nos subíamos al coche y nos iba a llevar, antes de arrancar, decían, vamos a orar. Qué bien. Y hacemos una oración. Parece a veces que fuera un rito, no es un rito, no. es dar gracias al Señor y ponernos en las manos del Señor. Así que la segunda buena costumbre que Jesús tenía era orar. Dice, se encaminó hacia el Monte de los Olivos como tenía de costumbre para orar. Que nosotros podamos tener esa buena costumbre también, porque aquí también el pasaje dice que los discípulos le siguieron, así que fueron a orar con él. Todo el que sea discípulo del Señor tiene que seguir al Señor en sus buenas costumbres y sobre todo en la costumbre de orar. La tercera costumbre, Pepi, la tercera buena costumbre de Jesús era la costumbre de congregarse. La tercera buena costumbre que tenemos que tener es congregarnos, porque Jesús se congregaba. Y esto está en Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Como tenía de costumbre, mira, estaba de visita, no estaba en otro lugar. Llegó a Nazaret, de donde era, había estado en otras ciudades. Y podría haber dicho, bueno, este sábado me quedo en casa, me quedo con la vieja y con mi madre, desayuno con ella. Pero claro, ahí se reunían los sábados, era el día del Señor, iban a la sinagoga ese día de reposo. Pero él se congregó como tenía por costumbre, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo. Y lo decíamos antes, ¿no? La costumbre de congregarnos, qué importante, porque él modeló lo que debíamos ser nosotros, o cómo lo debíamos hacer de ahí en adelante todos nosotros. Congregarnos, tener ese momento para Dios, lo decíamos antes, dedicar ese día. Todos los demás días son para nosotros, todos los demás días es verdad que trabajamos y no tenemos día libre, el domingo suele ser un día libre, pero el que nosotros dispongamos unas horitas, un par de horitas para el Señor y tengamos la costumbre. Yo siempre suelo decir que a mí nadie me visita un domingo en la mañana. Todo el mundo sabe cuál es mi costumbre. Yo no estoy en casa, qué buen dato. Yo estoy en la iglesia. Nadie me visita un domingo en la mañana. No me van a encontrar nunca en mi casa, porque tengo la costumbre de congregarme, de ir a la iglesia con mi familia y estar ahí. Son cosas que no se discuten, se tienen claras. Más hay muchas conversaciones en torno. El sábado a la noche, bueno, ¿qué te vas a poner mañana? Oye, ¿a qué hora salimos mañana? Oye, ¿con quién va con quién? ¿A qué iglesia vas tú mañana? Porque mis hijos a veces se congregan en otra de las congregaciones nuestras. Así que, pero es la costumbre que tenemos. Y Jesús me bendice mucho que Jesús tenía por costumbre también congregarse, una buena costumbre. Congrégate, aliméntate, llénate del Señor. Acostúmbrate a congregarte, porque ahí está también un buen modo de vida, el estar con los hermanos, el estar con el Señor, el recibir el alimento, el ser bendecidos. Alguien me decía el domingo pasado, qué bonito es congregarse y luego la comida del domingo te sienta mejor y tienes todo el día bendecido y comentas la palabra, me decía alguien, ¿no? Así que te animo a congregarte, te animo a que tengas esa buena costumbre que tuvo Jesús. Y la última costumbre, Pepi, es que Jesús tenía, que está en el mismo pasaje que hemos leído anteriormente, Lucas 4:16, era la costumbre de leer las Escrituras. Lucas 4:16, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos.
Jesús tenía también la buena costumbre de leer las Escrituras, al punto de que no es casualidad que le dan el libro de Isaías porque se iba a cumplir una palabra, pero el libro de Isaías es súper extenso. Sí. Y dice que abriendo el libro halló el lugar, o sea, buscó y encontró donde se encontraba, donde estaba escrito esto, que nosotros tenemos ahora en Isaías 60, pero en aquel tiempo no había versículos ni capítulos, eran rollos del libro. Entonces, me llama la atención cómo Jesús conocía las Escrituras porque las leía y sabía dónde tenía que leer ese día, porque terminó de leer y dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura, y se cumplió en él. Esa palabra profética de Isaías 800 años antes se cumplió ese día en él. Que el Espíritu del Señor estaba sobre él porque había sido ungido para hacer una obra para Dios. Qué momentazo. Así que Jesús era un hombre que leía y sabía dónde estaba. Igual que en el desierto, cuando Satanás le tentó, le respondió Jesús, escrito está. Sabía cómo responder. Yo pregunto, ¿sabemos las Escrituras para responder al enemigo? ¿Sabemos las Escrituras para que nos afiancemos en el propósito de Dios y en el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿Sabemos las Escrituras al punto de que podamos responder a los ataques del diablo como Jesús le respondió al diablo en el desierto? ¿Conocemos las Escrituras al punto que nuestro propósito y nuestro llamado se afiance en el Señor? ¿Conocemos las promesas de Dios? Jesús era alguien que conocía las Escrituras. Entró en la sinagoga, le dieron el rollo de Isaías y buscó y encontró donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que tenemos que ser gente que entienda, conozca las Escrituras y tenga la buena costumbre de leer la palabra de Dios. Yo siempre he pensado que una palabra que yo escuché hace muchísimos años, que se encuentra en Juan 14, 26, que entre otras cosas dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que Jesús ha dicho es la palabra de Dios, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Es algo muy, muy simple. ¿Cómo nos va a recordar si no la hemos leído? Si no la hemos leído. Claro, no nos va a recordar nada. O sea, yo voy a estar en un momento quizás tenso o en una discusión, por ejemplo, y debería recordar algo que me sirva para ese momento, pero si no lo he leído, ¿de qué manera lo puedo aplicar? Va a salir o lo puedes aplicar como él aplicó, puede, ¿no? Claro, Dios lo puede revelar, pero necesitamos leer la palabra. Y ella dice, en ella, o sea, escudriñar las Escrituras, sí, porque en ella vosotros os parece que está la vida eterna, y de hecho está la vida eterna. ¿Cómo no vamos a leer la Escritura, la palabra? Totalmente. ¿Cómo no nos va a recordar? ¿Cómo lo vamos a saber si no nos ponemos ahí a leerlo? Totalmente, el Señor nos recuerda la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca. Exacto. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué abunda en el corazón? No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y creo que en el corazón tenemos que tener lleno de la palabra. Se nos va el tiempo, pero quiero decir algo más. Que tú me dices, oye, vale, yo sí tengo esa buena costumbre. Yo me congrego, yo oro, yo leo la palabra, yo acudo a las citas de Dios. Vale, tengo una pregunta. ¿Sabes cuáles son las cosas que dañan las buenas costumbres? Según la palabra, hemos visto ya una, que son las tradiciones y las malas costumbres. Eso dañan las buenas costumbres. Y en segundo lugar, las malas influencias. 1 Corintios 15, 33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que para tener buenas costumbres tenemos que rodearnos de buenas compañías. No nos dejemos engañar. Estemos cerca de la gente que tiene buenas costumbres. Porque todo se pega, Pepi. Sí. Las buenas y las malas. Me encanta cuando estoy con alguien y digo yo, oye, qué bien esa idea que ha tenido, me la tomo. O algo que hacen en la casa, ¿no? Sí, o qué gusto, cómo desprende tanto amor de Dios, porque busca del Señor y me incita, ¿no?, a buscarle también esas buenas compañías. Las malas compañías nos van a llevar a adquirir costumbres que nos van a llevar por un mal camino. Por mal camino. Totalmente. Pero juntémonos con gente que tenga buenas costumbres y juntémonos sobre todo con Jesús. Júntate con Jesús porque Él tenía la buena costumbre de acudir a las citas de Dios, tenía la buena costumbre de orar, de la oración. Jesús tenía la buena costumbre de conocer la palabra y leer la palabra, y la buena costumbre de congregarse. Así que yo me pego a Jesús
y tomo sus buenas costumbres, me pego también a la gente que es como Jesús. Hay mucha gente que me inspira, mucha gente que me bendice y yo quiero estar cerca de esa gente. ¿Verdad? Totalmente. Sí, señor. Buscar nuestras buenas compañías. Así es. Sí, sí, sí. Pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy, el programa de costumbres. Costumbres, malas, buenas. ¿Cómo estamos de costumbres? Me ha encantado. Espero que haya sido bendición, Pepi. Me ha encantado. Pensaba que no iba a dar tanto de sí esa frase, esa palabra. Sí. Pero sí queda y nos corta, ¿no? Nos mete ahí el dedo en la llaga en el corazón. Y qué bueno que poder rectificar de nuestras malas costumbres y coger otras buenas también, abrir el corazón a esas. Así es. Pues yo quiero saludar a toda la audiencia que nos ha estado escribiendo, a la gente que nos ha estado escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por el amor, gracias por poder estar ahí al pie del cañón con nosotros siempre. Espero que esta palabra te haya sido de bendición, espero que esta palabra te haya edificado tanto como a nosotros. Y te emplazamos al próximo miércoles, en mi caso, donde vamos a estar con el pulsómetro, ahí expectantes de lo que Dios quiera hablarnos. Hoy ha sido una bendición. Gracias, Pepi, por estar conmigo, hacerme compañía en este pulsómetro de hoy. A ti por dejarme. Y nada, un abrazo fuerte a toda la audiencia. Hasta la próxima semana.